Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy tenemos una modalidad un poquito diferente. La diferencia es que hoy mi esposa está con nosotros y estamos grabando, que ustedes ven algo así diferente, ¿no? Tenemos estas dos cámaras. Yo tengo una aquí al frente que me está grabando a mí. Esta está grabando el audio de nosotros. Aquí hay una chiquitica que está grabando a mi esposa. Y pues aquí estamos viendo cómo nos acomodamos con la tecnología. Y la Biblia está en la pantalla también. Entonces esto lo que tenemos aquí es un estudio familiar, personal, que queremos compartirlo con ustedes y hoy vamos a hablar de Lucas capítulo 3. Mi esposa va a estar leyendo la Biblia, de vez en cuando vamos a hacer interrupciones para comentar al respecto. ¿Ok? Oramos. Señor y Padre Celestial, que la lectura de esta palabra more en nuestros corazones, que sea edificante para nosotros. Danos ese entendimiento, Señor, que necesitamos, ese discernimiento para comprender tu palabra. Gracias, Dios mío, porque nos permite libremente leer. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, mi amorcito, adelante, Lucas 3. Lucas 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilin. Y siendo sumos sacerdotes, Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Pausa, la primera pausa que ponemos aquí. Fíjense que Lucas en el capítulo anterior, cuando nosotros estudiamos el capítulo anterior, él estaba poniendo esto en un tiempo particular. Él decía, vamos a ponerlo aquí otra vez para que ustedes mismos lo vean, en el capítulo anterior, él dice, el censo siendo Cirenio gobernador de Siria. Yo había hecho una mención en ese video que Cirenio, gobernador de Siria, fue un punto de vista de Lucas, pero Mateo lo pone en la época de Herodes el Grande. Cuando Herodes, la historia nos dice que murió 9 años antes de Cirenio como gobernador. Es posible que haya un error en lo detallado de la historia. ¿Okay? O sea, exactamente el año no se sabe. O sea, 9 años de diferencia es un error aceptable en la historia universal. Ahora Lucas lo está poniendo en el tiempo de Tiberio César, gobernador ahora es Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, no Herodes el Grande, como decía Mateo antes. Es decir, este es otro Herodes, no es el mismo Herodes. Pero fíjense que dice el 15. Si nosotros buscamos en la historia universal, Tiberio César empieza a gobernar, según, no sé, Wikipedia, lo pueden buscar, empieza a gobernar aproximadamente en el año 15 después de Cristo. Si este es el 15, podemos concluir que Jesús puede tener 30 años de edad. ¿Okay? Eso es lo que está sucediendo en esto. ¿Cuál es la idea de decir estos gobernantes y todo eso? Tener noción del tiempo en el que esto sucedió. Seguimos adelante, dice que está Anás y Caifás como sumos sacerdotes, que antes el sacerdote que tuvo suerte de entrar y presentar el incienso era Zacarías. Ahora hay otros sacerdotes encargados de hacer esas cosas. Y dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Eso era lo que el mismo Zacarías, al finalizar el capítulo pasado, dos capítulos anteriores, profetizó que iba a suceder. Juan es el que iba a estar hablando sobre lo que Cristo iba a hacer. Él es el que iba a estar preparando el camino. Y aquí es cuando empieza esto a suceder. En el capítulo 1 hacemos una pequeña recapitulación. Lucas deja bien claro que él investigó todo esto. En el capítulo 1 vemos
el anuncio del embarazo de la Virgen María, el anuncio del embarazo de Zacarías, de Juancito. Ahí está nuestro perrito. Yo quisiera que ustedes lo vean, ¿eh? Está asomado. Quiere participar. Esto es casi que grabado en vivo. Después en el capítulo 3 el nacimiento de Jesucristo. Perdón, en el capítulo 2 el nacimiento de Jesucristo. Y ahora en el capítulo 3 ya está grande Juan, ya está grande Cristo y empiezan a trabajar y empiezan a ministrar. Ok, seguimos, mi amor, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Pausa, vamos a dejarlo hasta ahí. Joana acaba de leer estas palabras del profeta Isaías. Esto fue profetizado, 700 años aproximadamente, o a lo mejor hasta más, antes de que Jesús naciera. Ya el profeta estaba diciendo lo que Juan iba a hacer. Él va a preparar el camino del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Ya ustedes van a ver qué es lo que Juan está haciendo, pero se están empezando a cumplir esas profecías de cientos de años atrás. Los judíos llevaban esto como palabra de Dios muchísimo antes que esto aconteciera. Eso da una veracidad de la Biblia. Eso lo que nos está queriendo decir es lo que se profetizó por un profeta cientos de años atrás, ahorita se está cumpliendo y quedó escrito. Ni Lucas ni Isaías se pusieron de acuerdo para escribir esto. Isaías escribió eso, pasaron cientos de años y ahora está sucediendo esto y Lucas lo escribe. Continuamos, amor. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pausa ahí. ¿Saben lo que es que Juan el Bautista le estaba diciendo a la gente que quería ser bautizada? Generación de víboras. Oye, un poquitico ofensivo, ¿no? Pero él les está diciendo, porque ellos simplemente lo que querían era escaparse. Juan profetizaba sobre el arrepentimiento. Y algunos decían, ya yo me he arrepentido y lo quiero declarar públicamente. ¿Cómo? Bueno, entra y bautízate. Sí, yo bajo las aguas contigo, pero era mentira. Y el mismo Juan sabía que era mentira. ¿Cómo lo sabía? ¿Él era divino o algo así? No, profeta. Juan era un profeta, dicho por Zacarías, 2 capítulos atrás, que Juan iba a ser profeta. Y el profeta, ya lleno del Espíritu Santo, incluso desde el vientre de su madre, sabía que esta gente estaba mintiendo. Estaban aparentando ser arrepentidos y no lo eran. ¿Y qué está haciendo Juan? Diciéndole en su cara: ustedes son todos una generación de víboras. Hiriente, sí es hiriente, pero no es mentira. 8. Después en el versículo 8, él dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir desde adentro: tenemos a Abraham como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham en cualquier etapa de edad. ¿Por qué Juan el Bautista le dice eso? Bueno, ya ustedes van a ver más adelante, incluso pueden ir atrás a nuestros videos anteriores cuando Juan escribe de estas cosas, que algunos dicen: yo no puedo ser esclavo, yo soy hijo de Abraham. Y todos los judíos se creen que son salvos y que van para el cielo por el hecho de ser descendientes de Abraham. Juan les está diciendo aquí: mire, usted no importa de dónde viene,
No me vengas con cuento de que, yo soy hijo de Abraham, por lo tanto a mí no me pasa nada. Yo voy para la iglesia, así que yo voy para el cielo. No, señor, usted tiene que dar frutos de arrepentimiento. Es decir, si alguien dice estar arrepentido, debe demostrar que está arrepentido. Eso es visible, eso es notorio. Por muy buen actor que tú quieras ser, es muy notorio si te has arrepentido o no te has arrepentido. Vamos a continuar. El 9, mi amorcito, ¿podrías leer, por favor? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Miren esa analogía. Estamos a punto de cortar los árboles. Si tú tienes un árbol que no da, pero ni sombra, ¿qué hace? Pues leña, lo cortan y leña al fuego. Está haciendo una analogía que el que no muestre fruto de arrepentimiento se va a quemar en el infierno. Sí, esa es la analogía. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Continúa. 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron... Ya va, Pablo. ¿Sabes qué es eso? ¿Quiénes son los publicanos? Los publicanos son los cobradores de impuestos. Pero cuando tú vas a pagar impuestos, tú vas al Señor. Ahora, lamentablemente tenemos cierta fama con algunos cobradores de impuestos y con algunos oficiales del Señor que te llegan y te dicen, mira, tú tienes que pagar, no sé, $1.000.000 de impuestos, pero si tú no quieres que te cierre el negocio, me tienes que dar $1.000.000 más a mí. Eso no es nuevo, eso no lo inventó el Señor. No, los publicanos, que son los cobradores de impuestos de la época de Jesucristo, hacían eso. Juan les está diciendo, ustedes están diciendo que se están arrepintiendo de sus pecados. Ok. Dejen las mafias y dejen sus trácalas y sus trampas y cobren lo que tengan que cobrar, lo que es justo. Traten de hacer esa aplicación a hoy en día. Que le digan a un cobrador de impuestos hoy en día, no cobren de más, cobren lo que toca. No, que van a ir a pagar una multa, que pague lo que dice la ley que tiene que pagar. No, es que yo con eso no vivo. ¿Quién vive con eso? Hermano, nosotros tenemos que hacer siempre lo que es correcto y lo que toca. Adelante, amorcito, sí. 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Ahora, ¿qué opinas tú de eso? ¿Tú crees que eso es posible? Entra hoy en día en los soldados y en toda la generación de oficiales que existen hoy en día en el mundo entero. Sí. De oficiales y de la gente común. No hagáis extorsión y conténtense con su salario. Mi hermano, independientemente de la situación, la Biblia aquí te está exhortando a que hagas siempre lo que es bueno. No extorsiones a nadie, ni calumnies, y conténtate con tu salario. Es muy poquito, no me voy a contentar con eso. Ok, busca otro salario con el que sí puedas estar contento y vas a tener que trabajar en otra cosa. No hay forma de vivir siendo una autoridad oficial sin estar contento con tu trabajo y estar en íntima comunión con Dios. No lo hay. La única forma que tú seas oficial de autoridad y estés en una íntima comunión con Dios es que cumplas esto. No hagas extorsión a nadie, no calumnies y estés contento con tu salario. Es difícil,
Sí, nadie dijo que ser cristiano es fácil. Eso es nada más para valientes. ¿Ok? Continuamos. 15. El 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ajá. Vamos a poner pausa ahí. Y hay que, ¿cómo se llama? Hacer un pequeño detalle aquí. Algunos llegaban a pensar que Juan era el Mesías, el Cristo. Y Juan aquí les está dando claro eso. No. Yo simplemente estoy dando un mensaje. Yo simplemente estoy preparando el camino para el que viene, que ese sí es el real. Y yo no soy digno ni siquiera de amarrarle las trenzas. Él sí va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Hermano, este bautismo de fuego no tiene nada que ver con estas viejas costumbres que tienen algunas denominaciones evangélicas. Y mis hermanos evangélicos que tienen esta costumbre, yo quiero que me den un fundamento bíblico de eso que están haciendo. Si no lo tienen, y fundamento bíblico, no una interpretación chimba, si no tienen el fundamento bíblico, pues les invito a deponer esa actitud. No existe un fundamento bíblico para decir que el bautismo del Espíritu Santo y fuego te va a llevar a tirarte al piso a temblar, a hablar y a hacer unos balbuceos extraños que ellos dicen que es un don de lengua y que son las lenguas angelicales, que eso es totalmente antibíblico. No tiene absolutamente nada que ver con eso. El que agarre este pasaje y lo malinterprete y empiece a decir que por eso es que cuando tú recibes el Espíritu Santo empiezas a hacer estas manifestaciones que ellos dicen ser espirituales, están simplemente mal interpretando, porque cualquiera que nunca ha vivido esas experiencias evangélicas y lee esto, ni siquiera se va a imaginar que de eso se trata. Aquí en ningún lado dice que cuando Jesús bautice con el Espíritu Santo y fuego, usted va a empezar a tirarse al piso, a temblar o a hablar o a anunciar. No sale aquí. Hermano, es que tus palabras son ofensivas. Hermano, yo debo tener 10 años tratando de decirlo de una manera menos fuerte, pero he aprendido que en ocasiones hay que decir las cosas como son. De verdad, un fundamento bíblico, por favor, un fundamento bíblico. Sensor de movimiento que tenemos ahí. Ok, cuando dice que Jesús bautizará con el Espíritu Santo, tenemos que irnos al punto de qué significa bautismo. La palabra bautismo, del baptism de griego, no es iniciación en una religión nueva. No es como los niñitos, tienen zapatos nuevos, hay que irlos a pisar y hay que ensuciarlos. No es como en la aviación, primer vuelo solo, hay que cortarle el pelo. No. Bautismo significa inmersión. ¿Sí? Tal cual. Una traducción textual es inmersión, sumergirse por completo. Juan estaba sumergiendo, ¿cómo se dice? Sumergiendo a la gente. La gente llegaba y decía, yo quiero dar testimonio público. Ok, aquí hay algo que nosotros hacemos para que todo el mundo vea. Si tú eres capaz de dejar que yo te meta bajo el agua y salga, de esa manera tú declaras que lo que yo te estoy predicando ya tú lo crees, que es el arrepentimiento. Y ese era un bautismo de agua nada más, como dice Juan. Ahora, lo que aquí dice que después viene Jesucristo a dar un bautismo del Espíritu Santo y fuego, es que Él va a sumergirte a ti dentro del Espíritu Santo y fuego. Y esa palabra fuego no es literal. En la Biblia hay muy pocos pasajes donde hay un fuego enviado de Dios, que es un fuego físico, visible y literal. O sea, candela que quema. Pocos pasajes. Uno es, había una columna de fuego que guiaba al pueblo
que estaba en el desierto con Moisés. En el día había una nubecita arriba de ellos y le daba Dios sombra a su pueblo mientras estaba 40 años en el desierto. Y en la noche había una columna de fuego que los guiaba, les alumbraba, les daba calorcito y también les decía por dónde ir. Esa es una. La otra es Elías. El profeta Elías está en un debate público con un supuesto profeta, sabemos que es falso, pero él se hacía llamar profeta, de un Baal, de estos dioses locos que se inventaban en ese entonces. Y Elías, muy haciéndole bullying y muy a lo, no sé, ratica, le decía, mire, vamos a hacer una cosa. Ponte tú un altar, va a ofrecer un sacrificio y yo monto mi altar para ofrecer un sacrificio. Y tú invocas a tu Dios para que el Dios sea el que haga que baje fuego y consume ese sacrificio. No, tú no vas a echar candela por ningún lado. Y yo lo voy a hacer por mi lado. Y aquí vamos a ver de verdad quién es Dios. Estoy, por supuesto, añadiendo muchos venezolanismos a ese pasaje. Aquí les voy a escribir en qué parte de la Biblia está eso. Y bueno, hicieron así, los profetas de Baal estaban ahí haciendo sus danzas y todo eso, y Elías llegaba a hacerle bullying. Mire, ¿qué pasó? Que no pasa nada, ¿qué acaso tu Dios se quedó dormido? Literal, eso sí está escrito. Y es que acaso tu Dios se quedó dormido. Y después Elías monta su altar, incluso como que para dejar las cosas más claras, le echó agua, y decía, échele agua. Y agua, que hasta había unos canalcitos alrededor del altar de sacrificio que estaba todo mojado, empapado. No es que, o sea, ahora le voy a echar un fosforito para que prenda. No, está lleno de agua, no hay forma de prender eso en candela. Y él oró, Dios mío, respóndeme, Señor, respóndeme. Y fuego cayó del cielo y todo consumió. De ahí está inspirada la canción Fuego de Jehová de XL. Y aquí tenemos dos partes donde hay fuego. ¿Habrá otra parte? Sí, Sodoma y Gomorra fue consumida por el fuego. Si hay otra, no recuerdo. Pero mi hermano, este bautismo de fuego es una analogía, no es un fuego literal. Versículo 18. Pasamos, adelante, hermosito. 18. Con estas y otras les anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan, a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Ok. Fíjense esto. Juan, ¿sabes qué hacía cuando decía todas estas noticias? Que va a bautizar con fuego y que va a quemar la paja y que el que no muestra fruto de arrepentimiento va a ser como el arbolito que no da nada y lo van a tirar una candela. Ahí mismo dice, con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Oye, pero qué buena noticia me puede dar con puro regaño. Esa manera usó Juan el Bautista para dar las buenas noticias. De esta forma, Juan el Bautista predicaba y la gente creía. Y la gente se arrepentía porque les decía en su cara esas exhortaciones. A Herodes no se le quedó callado tampoco. Juan el apóstol y su hermano Felipe y la esposa de Felipe le decían en la cara las cosas a Herodes y a la mujer de Herodes. Y por eso se llevan preso a Juan el Bautista. Hermanos, todavía hoy en día vemos cuando a los gobernantes o personas de autoridad se les lleva la contraria, diciéndole lo que están haciendo mal, y meten preso a la gente. Juan fue un preso político. Juan no hacía política, pero el que tenía la autoridad política en ese entonces lo metió preso. Sin ninguna razón, simplemente le estaba diciendo sus exhortaciones y anunciando las buenas nuevas que a él no le gustó.
Seguimos. 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ajá. Que acabamos de leer el bautismo de Jesucristo. Juan estaba bautizando. Por supuesto, antes que metieran preso a Juan, él estaba bautizando. Y entre todos esos bautismos llegó Jesús, su primo. ¿Por qué Juan iba a bautizar a Jesús? ¿Acaso Jesús tenía algo de qué arrepentirse? Miren, Jesús es Dios. Jesús nunca pecó. Eso incluso está escrito en la Biblia. Él fue tentado en todo, pero nunca cedió ante ninguna tentación. Él fue a decir: estoy de acuerdo con todo lo que Juan está diciendo. Y se bautiza. Ahora, sucedió algo importante. Aquí podríamos llegar a ver las tres personas de la Trinidad de manera visible y física. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. En otros evangelios dice que vino una palomita que tenía en el pico una matica de olivo y se le montó en el hombro. Eso fue una manera que el Espíritu Santo utilizó para mostrarse. Estamos viendo al Hijo de Dios siendo bautizado y el Padre habla. El Padre habló. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Esto fue evidente para muchos. Muchos estaban ahí. Este milagro de la voz de Dios desde el cielo, el Espíritu Santo tomando la forma de paloma y postrándose en Jesús, fue notorio para muchos. Después de esto viene la genealogía de Jesucristo. No vamos a leer la genealogía completa, porque para entender esa genealogía tenemos que ir a todos los pasajes en la Biblia donde aparece cada uno de los que están aquí. Pero sí le puedo decir varias cosas sobre esta genealogía. Empieza diciendo, si no lo voy a leer todo, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, ya habíamos dicho esto, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de este, hijo del otro, bla, 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 bla. Dice, según se creía, porque no todos sabían que él era hijo de la Virgen María. No, sabían que era hijo de María. Nunca se imaginaban que María era virgen cuando el Espíritu Santo hizo que ella concibiera a Jesús. Ese tipo de milagros no lo sabía mucha gente, lo sabían algunos, como ya lo dijimos en el capítulo anterior, pero no lo sabían todos. Y él empieza a hacer una genealogía desde Jesucristo, pasando por José, el esposo de María, que fue su padre de crianza, hasta donde termina esta genealogía. En otro evangelio, es la genealogía por el lado de María. Pero por los dos lados, Jesús es descendiente de David. Por los dos lados, Jesús es judío. Por los dos lados, Jesús es el que está cumpliendo la profecía que de la casa de David gobernará. Y fíjense que Lucas da la mención hasta Adán y Eva. Bueno, yo creo que hasta aquí nosotros podemos hacer este estudio sobre el Evangelio de Lucas capítulo 3. Algún día haremos un estudio sobre la genealogía de Jesucristo. Esto va a llevar muchísimo tiempo porque cada uno de los que está ahí tiene una referencia y un estudio importante y un porqué de estar ahí. La única forma de entender eso
es estudiar el Antiguo Testamento cuando empiezan a salir todos esos nombres. ¿Okay? Mis hermanos, si usted tiene alguna pregunta, escríbala ahí en los comentarios. Si usted tiene alguna observación, Pastor Ricardo, usted dijo una herejía. Bueno, póngala ahí. A veces yo me equivoco también. A veces se me traba la lengua. En el video pasado dije, María y Jesús fueron a Belén y quería decir María y José. Se me trabó la lengua. Y hoy simplemente estamos haciendo un estudio familiar. Mi esposa y yo aquí sentados y lo estamos grabando para que todos escuchen. Dios le bendiga, mi hermano.